Bien, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Alberto Castañeda Méndez, de Perú. Quisiera emplear estos primeros minutos de mi intervención para agradecer la cordial invitación de mi gran amigo y doctor Damián Almíjar, quien dirige de manera impecable este gran equipo de Latin Juris desde Ecuador para América Latina y gran parte de Europa. A ustedes también por este interés de participar de este curso que es de gran importancia para el orden constitucional y como también para todos los estamentos normativos de cada estado de América Latina. A mí me corresponde desarrollar el módulo de argumentación multidisciplinaria y quisiera que en primera instancia esta primera intervención sirva como un marco introductorio, como un marco conceptual o en todo caso algunas pinceladas necesarias muy puntuales sobre el Estado constitucional, lo que se ha venido a llamar y discutir arduamente y creo yo en demasía sobre la constitucionalización del derecho. Lo que voy a hacer básicamente son dos categorías muy puntuales, muy introductorias, para que así podamos ya en las otras cápsulas introducirnos ya en materia que sería la argumentación en determinada especialidad del derecho. Me refiero, por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho laboral, etc. Entonces, estas dos categorías serían básicamente puntualizar sobre el Estado constitucional y de pronto puntualizar algunas cosas sobre el control de convencionalidad, esto a razón de que ya se está discutiendo sobre de pronto la pertinencia o idoneidad del estado de convencionalidad. Entonces empezaríamos con lo primero, que es el estado constitucional. Entiéndase que el estado constitucional no es una figura de pronto abstracta, etérea, sino más bien tiene sus rasgos particulares, históricos, lo que vendríamos a llamar la transición de los tipos de Estado. Ustedes bien recordarán de que pasamos de un tipo de Estado legal, básicamente el imperio y la ley bastante elucubrada o explicada bajo la dura lex. Luego pasamos a un Estado social, a un Estado de derecho y propiamente ya a un Estado constitucional de derecho. Y quizás prontamente, de una configuración muy formal, digo yo, a un Estado convencional. Pero esta discusión de pronto sea aparte, toda vez que se está discutiendo sobre la internalización del derecho constitucional o la constitucionalización del derecho internacional. Entonces, esto de pronto que sea materia de discusión en otro ámbito o en otro espacio. La idea de esta transición, básicamente los tipos de Estado, amerita de pronto recordar en buena instancia un hecho histórico bastante trascendental que fueron los juicios de Nuremberg, ¿no? Donde básicamente comenzamos a tener otro tipo de, digamos, de constitucionalismo, otro tipo de visión del derecho, otro tipo de razonamiento del derecho e inclusive otro tipo de estudio, ¿no? Donde el principio de legalidad básicamente se viene a flexibilizar buscando grados de razonabilidad, buscando este tema de justicia, ¿no? Frases que podemos destacar, por ejemplo, de la fórmula de Radbruch, en que el contenido injusto que existe en el derecho dejaría de ser derecho o no es derecho, ¿no? Esta gran discusión o debate bastante interesante entre Herbert Hart y Ronald Dworkin sobre reglas y principios, y bueno, toda la disgregación que se lleva a cabo a partir de estas discusiones, como son justamente el positivismo incluyente, excluyente, los justnaturalismos y estas etiquetas que de pronto en bastantes escenarios académicos no hace bien, digamos, establecerlos de manera pétrea, si es que lo que se busca es básicamente consolidar el Estado constitucional con el mejor digamos, la mejor intención de un razonamiento o interpretación para la solución de los casos en cada tipo de ordenamiento jurídico. Entonces, dicho esto, esta transición de los tipos de Estado
amerita justamente que el Estado constitucional demande gran parte, o en todo caso exigencia, de grandes categorías, ¿no? Como el tipo, o mejor dicho, la comprensión misma de la Constitución. Y en esto va justamente el segundo punto, o la segunda, digamos, aspecto a destacar. La Constitución ya deja de ser un tema básicamente político, una carta política de buenas aspiraciones políticas, para pasar a ser una Constitución, una norma fundamental, una norma suprema de carácter dispositivo. Esto es una norma de cumplimiento inmediato, una norma con un carácter de eficacia, en la cual se puede alegar su contenido para ser cumplido en los distintos órganos jurisdiccionales, tanto a nivel judicial como en el mismo orden constitucional, atendiendo a las altas cortes constitucionales. Entonces, el primer redimensionamiento que surge con el Estado constitucional es justamente este cambio, digamos, de chip, este cambio de mentalidad respecto a la concepción de la Constitución misma, que deja de ser una norma política para pasar a ser una norma dispositiva. Entiéndase, una norma de cumplimiento inmediato, de cumplimiento eficaz, a través de los mecanismos procesales constitucionales pertinentes. Un tercer aspecto sería justamente el tema de los derechos fundamentales. Esto es de que el avance en los derechos fundamentales, en tanto su vigencia, en tanto su protección, ha implicado el reconocimiento tanto y vigencia de los derechos fundamentales explícitos en cada Carta Magna, pero también los derechos implícitos, bien los que de pronto se realiza a través de la bisagra constitucional, o lo que se ha llamado como el tipo del bloque de constitucionalidad, que de pronto en el Estado peruano se refrendaría, o en todo caso tendría sus fundamentos jurídicos de esta bisagra constitucional, de este bloque de constitucionalidad que permite la aplicación o reconocimiento de los derechos tanto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como de pronto los tratados internacionales u opiniones consultivas. Estaría regulada en el artículo 55, 200 y la cuarta disposición final transitoria de nuestra Constitución. Y seguramente esto corre la misma suerte en los demás estamentos constitucionales de cada estado. Entonces, esto que ha meritado básicamente hablar de lo que tanto se ha llamado como el efecto horizontal de los derechos fundamentales, que ha permitido un gran avance en tanto cautelar la vigencia y defensa de estos derechos a nivel de entidad privada, ciudadano, ciudadano-estado, o en todo caso la función pública, etc. Es decir, cautelar el estamento constitucional, la defensa de los derechos fundamentales en todos, digamos, los estamentos de poderes públicos como también privados. Otra característica del Estado constitucional que ameritaría tener presente es justamente que la efectividad que tiene la Constitución no es únicamente de las disposiciones normativas constitucionales, sino también de lo que comprende tanto los valores, principios y normas, ¿no? Estos tres, digamos, categorías son justamente lo que también en muchas ocasiones las altas cortes constitucionales han razonado para solucionar diversos casos en materia no únicamente constitucional, sino en otros casos también, alegando justamente estas categorías que se desprenden mucho del desarrollo jurisprudencial constitucional y en algunos casos del mismo texto positivo de la Constitución. Otra característica o punto a destacar del Estado constitucional es justamente el activismo judicial, o lo que en algunas ocasiones se ha discutido como el rol de los jueces, ¿no? Una discusión que se esgrime bajo la pregunta si los jueces pueden crear derecho. Quizás esa discusión lo podríamos ver en un escenario aparte, pero lo que se quiere destacar aquí es de que esta particularidad del activismo judicial importa muchísimo en el sentido que se atiende al principio de progresividad de los derechos fundamentales.
A razón de este activismo judicial se han realizado bastantes, creo yo, buenos pronunciamientos que han ayudado de pronto en la defensa de interesantes derechos que ameritarían una mayor profundidad en el estudio doctrinario como también para su aplicación efectiva. Por ejemplo, lo que se vino a reconocer en el tema de derecho a la naturaleza con la sentencia del Río Atrato en Colombia, otra sentencia que podemos de pronto destacar de la misma del país hermano colombiano es justamente el caso del oso Chucho, que es básicamente el reconocimiento de los seres sintientes recaído en la Habeas Corpus 4806-2017. Como estos casos hay diversos que muestran justamente sobre el activismo judicial o el rol de los jueces atendiendo al principio de progresividad de los derechos fundamentales. Y bueno, otra característica muy particular del Estado constitucional es lo que había enunciado en inicio de esta cápsula, que es justamente la constitucionalización del derecho o en todo caso la verticalización del derecho en todos los estamentos o en todas las normativas de especialidad del derecho. Esto es la constitucionalización del derecho civil, esto es la constitucionalización del derecho laboral y así de las demás ramas. De ahí la importancia de este marco, el Estado constitucional, de ahí de la importancia de atender de pronto a los principios generales o en todo caso principales del Estado constitucional para razonar de buenas a primeras algún tipo de solución de casos ya de manera especializada del derecho, ¿no? Otro punto que de pronto ameritaría quizás como una cuestión o reflexión particular, toda vez que ha llamado bastante la atención a razón de los estudios de Gunther Teubner, es justamente sobre el constitucionalismo global. Si bien es cierto, todas estas implicancias del Estado constitucional hemos avanzado, desarrollado y en algunos casos ha sido bastante prósperos a nivel de estados, hay que tener presente que el Estado constitucional, a razón de los derechos fundamentales, ameritaría también reflexionar en las esferas o en los fragmentos digitales. Esto es, se pregunta Gunther Teubner si es posible un constitucionalismo sin Estado. ¿En qué sentido? De cómo se puede hacer efectiva la constitución o el constitucionalismo en las redes privadas digitales, entiéndase redes sociales, por ejemplo, cómo generar esta dimensión normativa, su eficacia en estos tipos o en estos contextos de globalización o informática. Básicamente este punto es para reflexionar un poco más hondamente, toda vez de que no podemos ser ajenos en este tema del constitucionalismo global. Pasaría a detallar algunos principios, creo, comunes a nivel de todos los estados, atendiendo al estamento constitucional, como son justamente los tres principios constitucionales, ¿no? El principio de supremacía de la Constitución, el principio de separación de poderes y el principio democrático. Lo primero, el principio de supremacía de la Constitución, ustedes recordarán que atiende básicamente a la prevalencia de la norma de la Constitución, en tanto garantizarla no únicamente a nivel normativo a través, por ejemplo, de una acción de inconstitucionalidad, sino también que la garantía que se realiza a través de la Constitución misma permite de manera implícita garantizar este elemento subjetivo de los fines constitucionales como es garantizar los derechos fundamentales. Entonces, garantizar la supremacía de la Constitución implica en sus dos sentidos, ¿no? Tanto garantizar la primacía en el ordenamiento jurídico o en los estamentos del ordenamiento jurídicos, como también garantizar los derechos fundamentales. Esto a través de qué, de pronto, mecanismo procesal idóneo, básicamente a través de los controles, ¿no? Tanto un control concentrado constitucional a cargo de las máximas instancias constitucionales llamadas a cabo para que realicen tal función jurisdiccional constitucional, pero también sobre un control difuso constitucional a cargo de los órganos jurisdiccionales, llámese Poder Judicial. En ambos casos de suma trascendencia
e importancia, toda vez que tenemos que tener presente que en estas dos, digamos, instancias se resuelven las garantías constitucionales debidamente instauradas o debidamente atendidas a los fines constitucionales. Me refiero a las garantías constitucionales como el habeas corpus, la habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, etcétera, etcétera. El otro principio es básicamente el principio de separación de poderes, un principio que creo yo bastante necesario y coyuntural, en el cual podemos reflexionar varias cosas, pero lo único que de pronto podemos indicar es que a través de este principio de separación de poderes importa cualificar o en todo caso respetar las funciones otorgadas en la Constitución a cada tipo de poder, ¿no? Esto atendiendo justamente a este sentido de contrapesos políticos, a este sentido de que las funciones otorgadas a cada poder es con la sola idea de que cada poder amerite un tipo de institucionalización y realización correcta en sus funciones atendiendo a la naturaleza del poder. Entiéndase el poder legislativo, entiéndase el poder ejecutivo, entiéndase el poder judicial. Y el principio democrático, creo yo, resume en buena cuenta bastantes cosas, lo que Jeremy Waldron dirá, por qué los derechos de muchos se resuelven en manos de pocos, ¿no? Yo creo que resume varias cosas en tanto y en cuanto podamos entender que ese principio democrático nos ayuda a buscar soluciones para consolidar la democracia antes que mantenerla, ¿no? Es decir, consolidarla en que tengamos una sociedad cada vez realmente democrática, poderes del Estado cada vez que atiendan a saber, como diría Jürgen Habermas, a saber administrar disensos para generar buenos consensos a favor de la ciudadanía, por ejemplo. Bien, entonces serían los tres principios, creo yo, comunes del Estado constitucional a nivel de los estamentos constitucionales en América Latina. Hay otros principios que de pronto sí podamos comulgar también a razón de la interpretación constitucional, como son el principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de eficacia integradora y el principio de fuerza normativa, que de pronto con otras nomenclaturas puede ser la idea, creo que va a ser, digamos, en un solo sentido. Veamos, por ejemplo, el principio de unidad, ¿no? No se puede de pronto interpretar una disposición constitucional de manera insular, de manera aislada. Es necesaria que las disposiciones constitucionales sean analizadas de manera sistemática, unísona, en concordancia, que eso es lo que corresponde justamente al momento de solucionar o argumentar un caso para la solución de una determinada controversia jurisdiccional. Lo otro tiene que ver con el principio de concordancia práctica, que no es nada menos que la optimización en la solución del caso para un determinado conflicto jurisdiccional, ¿no? Es decir, buscar la mayor intensidad en la protección de algún derecho. De pronto en estos conflictos de derecho hay siempre un derecho o principio que se sacrifica. El principio de eficacia integradora es básicamente buscar una solución pacificadora entre los poderes o en todo caso una solución que concilie, digamos, en la solución del caso en materia de controversia y no distorsione la finalidad de la Constitución misma al momento de resolver un caso, sino más bien que tenga por idea central brindar una solución de pronto salomónica en dicho caso. Finalmente, el principio de fuerza normativa no es nada menos que la propia característica de la naturaleza de la Constitución, que es ser una norma dispositiva. Lo que habíamos hablado de que esta fuerza normativa que tiene la Constitución es atender a que el rol de la Constitución sea de pronto la guía, tanto jurídica como también social, en la solución del caso propiamente, pero también en la conducción en la vida social y a nivel de los poderes de Estado. Esto lo que tenga que ver con el Estado constitucional, esos son los aspectos puntuales, digamos generales, para de pronto ahora puntualizar algunas cosas sobre el control de convencionalidad, a razón que no estamos ajenos. Lo que voy a hacer y con la venia de ustedes es de pronto darles una
pequeña lectura ya esquematizada de las reglas extraídas de cómo ha ido evolucionando el control de convencionalidad, esto atendiendo de pronto a la discusión que les había mencionado preliminarmente sobre el estado convencional de derecho. Entonces, una primera regla de este tipo de control de convencionalidad lo encontramos justamente en el caso de trabajadores cesados del Congreso versus Perú del año 2006. Aquí la regla fue de que el control de convencionalidad debe ser realizado ex oficio y en el marco de competencias y regulaciones procesales correspondientes. Una segunda regla justamente lo encontraríamos en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México del año 2010, y aquí la regla que de pronto matiza la Corte Interamericana es de que la obligación de realizar el control de convencionalidad corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Entiéndase que en esta regla lo que hace es avanzar en el extremo de que el control de convencionalidad sea aplicado por el orden judicial. Bien, ¿por qué preciso eso? Porque la siguiente regla de pronto amplía este ratio de aplicación del control de convencionalidad y es el caso Hellman versus Uruguay del año 2012, donde precisa que el control de convencionalidad no únicamente sea aplicado digamos, por el Poder Judicial únicamente, sino por toda autoridad pública, incluyéndose el, digamos, conocimiento y exigencia por parte de los ciudadanos. Es decir, absolutamente todo se puede exigir y también demandar el cumplimiento del tema convencional, incluyendo obviamente la sede administrativa. Otra regla en la cual avanza la Corte Interamericana es de que en el caso Udil Álvarez y otros versus Guatemala del año 2012, ampliando este rango del control de convencionalidad, indica de que el parámetro de convencionalidad se extiende a los tratados de derechos humanos, ¿no? Es decir, no únicamente se centra en la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que pueda brindar la Corte Interamericana, sino también a lo que los otros tribunales o tratados en derechos humanos se pueda vertir sobre la materia. Otra regla en la cual avanzamos en este tipo de control es justamente el caso Liaquat versus Surinam del año 2014, y aquí fija como regla la Corte Interamericana que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impone un determinado modelo de control de convencionalidad. Esta regla me parece bastante bien interesante, toda vez que no ata a que exista algunos pronunciamientos de pronto mucho más proteccionistas que la misma Corte Interamericana en sus decisiones haya manifestado, lo que sería justamente el respeto y fundamento del principio de progresividad de los derechos. Y una regla última, creo yo, diría yo, de que es justamente que este control de convencionalidad no únicamente se centra en la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, no únicamente se centra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana o en los tratados de derechos humanos, sino también se extiende a las opiniones consultivas. Esto ha sido refrendado en la opinión consultiva 21/14 de la resolución 19 de agosto del 2014. Entonces tenemos hasta aquí las dos categorías que les había mencionado, tanto el Estado constitucional, las puntualizaciones necesarias, entendiéndose justamente en esta dimensión de la constitucionalización del derecho en sí, atendiendo a la multidisciplinariedad que existe, repito, como la constitucionalización del derecho civil, del derecho laboral, etcétera. Lo que vamos a ver justamente en las otras sesiones o cápsulas propiamente. Y de la otra categoría, de la evolución del control de convencionalidad, esa razón de que en la argumentación para la solución de los casos en las distintas materias no únicamente se alega el orden constitucional, sino también el orden convencional. De mi parte, quedo muy agradecido a ustedes. Espero que este marco introductorio, este marco general, haya sido de utilidad para entrar ya en materia en las próximas cápsulas. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo fuerte desde Perú. Saludos.